qué bueno que decidiste nuevamente repasar una meditación acerca de la palabra de Dios. Y en esta ocasión estaba estudiando los versículos que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 5. Y lo estaba coordinando con un versículo clave que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 8. Si recuerdas, ya habíamos comenzado a hablar acerca de que debemos aprender a depender de Dios. Luego, entender cómo Dios desea que nosotros nos preparemos espiritualmente con la armadura del cristiano. Y entonces estudiamos un poco acerca de cómo el Espíritu Santo es el que nos prepara para nosotros poder realmente comenzar a vivir una vida caminando al lado de Cristo Jesús. Y hoy vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo y me siento contenta porque este tema es bien gratificante para mí. Sé que lo va a ser para ti también. Y como mencionáramos, el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas es para transformarlas de una manera maravillosa. Nosotros normalmente atravesamos por situaciones difíciles, tenemos que enfrentar batallas, problemas, dificultades, ya sea en el trabajo, con la familia, económicamente, emocionalmente, ¿verdad? Las relaciones personales que son tan difíciles en ciertos momentos. Sin embargo, para cada una de estas cosas, Dios tiene una respuesta y es a través de su Espíritu Santo. Pero primero quisiera, ¿verdad?, llevarte al capítulo 15 de Juan, donde allí el apóstol comienza a hablar y a describir cómo utiliza una comparación, ¿verdad? Y nos dice que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Es decir, es para ilustrar la dependencia total que nosotros tenemos de Dios. Más adelante continúa y en el versículo 8, que es el que quiero mostrarte en esta ocasión para luego hilarlo o combinarlo con el de Gálatas, allí en Juan capítulo 15, versículo 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y ahí hay una palabra clave. Dice que para nosotros poder ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que llevar fruto. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos eso? Fácil, la respuesta nos la da la palabra de Dios nuevamente. Y ahí es donde nos lleva a el capítulo de Gálatas, el capítulo 5, donde allí nos comienza a hablar acerca de el fruto del Espíritu. Y antes de llevarnos al fruto del Espíritu, realmente nos hace un contraste entre lo que representa caminar con Dios, ¿verdad? Caminar, vivir en el Espíritu, y lo que representan los aspectos de este mundo, las cosas de la carne. Así es como la Biblia quizás establece el contraste, hablando acerca de lo que son los deseos de la carne, los deseos egoístas del ser humano, porque todos nacemos siendo egoístas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a medida que conocemos a Dios y caminamos con Jesús y nos ayudamos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él viene a nuestras vidas. Ahí nosotros comenzamos a deshacernos de esas cosas que el Espíritu Santo nos muestra que no son buenas, o sea, que no son convenientes para nosotros. Y obviamente allí podemos repasar algunas de ellas en el capítulo 5 de Gálatas, donde dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, idolatría, contiendas, disensiones, herejías, un sinnúmero de cosas que yo sé que tú sabes que no son correctas. Pero aquí la palabra de Dios claramente no nos muestra. Pero yo no quiero llamarte la atención sobre eso. Al contrario, quiero llevarte a la alternativa que nos da el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde llegamos a los versículos 22 y 23 en Gálatas, el capítulo 5. Allí nos dice: mas el fruto del Espíritu, y recuerda que ya Juan nos había dicho que para ser discípulos debemos llevar fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es maravilloso, realmente, porque entonces ya el Espíritu Santo nos está diciendo, a esto es a lo que yo te voy a llevar. Esta es la transformación que va a ocurrir en ti a medida que caminamos juntos. A medida que tú me permites entrar en tu corazón, yo voy a hacer que este fruto, vamos a florecer y vamos a dar fruto para Cristo Jesús, para Dios. Y estos frutos, ¿verdad? Como ya mencionáramos, hablan, imagínense, va a restaurar las relaciones personales porque habla de amor. Tendremos una mejor perspectiva en la vida porque nos dice que parte de ese fruto es gozo. A pesar de los problemas y las dificultades, tendremos paz en nuestro corazón. Tendremos paciencia. Usted sabe lo que es tener paciencia con todas las cosas que nos suceden a diario. Benignidad. A pesar de que personas nos hacen mal, actúan quizás de una manera que no esperamos, allí el Espíritu Santo va a traer benignidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos perdonar, necesitamos aprender a perdonar a los que nos hacen daño. Bondad, fe es otro, ¿verdad? El parte del fruto. Mansedumbre. No tenemos que levantarnos o contestar rápidamente cuando algo como que no nos cuadra, decimos nosotros, por lo menos en Puerto Rico, cuando algo no está bien, sino que vamos a ¿qué? Vamos a pensar antes, vamos a analizar las cosas y vamos a poder dar una respuesta, como se dice, sazonada, es decir, una respuesta correcta, adecuada para la situación que estemos enfrentando. Templanza. Y templanza en todas las cosas que hacemos. Integridad, o sea, quizás otra manera de verlo. Cómo nosotros vamos a aprender a conducirnos en medio de esta sociedad que a diario nos está estimulando o tirando cosas de frente que no son buenas, no son productivas. Sin embargo, el Espíritu Santo llama nuestra atención para que nosotros nos enfocamos en estas cosas que son celestiales, las cosas que provienen de Dios. Y termina el versículo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, entonces se comienzan a corregir, Él comienza a corregir, no nosotros mismos, o sea, no caigamos en lo que muchas veces denominamos presunción o querer ganarnos el cielo por medio de las obras. No, nosotros comenzamos a cambiar en nuestra manera de vivir porque nos vamos acercando más a Cristo Jesús. Y el amor que comenzamos a sentir por Él, que Él mismo lo implanta en nuestras vidas, es entonces cuando nos lleva a que nuestra vida cambie de manera que nosotros podamos demostrar ese fruto del Espíritu del cual nos habla Gálatas capítulo 5. Y comenzar a abandonar aquellas otras cosas feas, ¿verdad?, que te mencioné al principio del capítulo. Es decir, la victoria se trata de una reforma en nuestro carácter. ¿Sí? Nosotros, cuando aún cualquier término que se utilice en la palabra de Dios acerca de guerra, como mencionáramos, nos vestimos de la armadura para poder defendernos de los dardos del enemigo. En cada momento que la palabra de Dios habla de una guerra, recuerda, es la guerra espiritual, que se refiere a esa transformación del carácter que debe ocurrir en cada uno de nosotros. No es en una guerra literal en la que nosotros vamos a ir a discutir, a querer imponer nuestro criterio con otras personas, sino que nosotros comenzamos a permitir que el Espíritu Santo comience a eliminar esas cosas feas de nuestra vida y nosotros comenzamos a florecer de manera que ahora nuestro fruto es todas esas cosas bonitas que mencionamos: amor, gozo, fe, mansedumbre, paciencia, benignidad.
todas cosas muy buenas que elevan el carácter del cristiano y nos permite ser personas que llevamos luz a este mundo que perece. Nos permite ser ciudadanos productivos, ciudadanos de bien en cualquier país, en cualquier ciudad, situación que nos encontremos. Nosotros vamos a ser personas que llevemos el carácter de Cristo Jesús a los demás. Y esto no lo debemos confundir con lo que también la palabra de Dios nos presenta como los talentos y las habilidades, ¿verdad? Las cosas que también el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar, pero ese es otro tema. En esta tarde solamente me quería enfocar primeramente en cómo el Espíritu Santo transforma nuestro carácter. Y eso va a ser necesario para nosotros comenzar ese caminar con Dios. El permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas para que comencemos a dar fruto y que llevemos fruto en abundancia. Y quisiera terminar con el versículo más adelante del mismo capítulo que dice en el versículo, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? De eso se trata. Se trata de que no solamente es una actitud o un razonamiento mental, sino que nosotros lo llevamos a la práctica por medio del Espíritu Santo. Así que esa es la asignación, comenzar a practicar con la ayuda del Espíritu Santo y permitir que ese fruto precioso del Espíritu comience a nacer en nosotros y nosotros comencemos a ser transformados y los demás van a observar que hemos estado con Jesús. Eso fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús. La gente notaba que había algo especial en ellos. Y yo deseo, ¿verdad? Y Cristo desea que tú permitas que ese algo especial, la labor del Espíritu Santo, pueda nacer en tu vida también. Bien, vamos a orar. Padre amante que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú te dignas en llamarnos tus hijos. Pero gracias sobre todo, Señor, porque tú envías a tu Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas, transforme nuestro carácter y nos prepare a semejanza de Cristo Jesús. Gracias por todas las bendiciones y por todos los cuidados. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo llegue a cada alma necesitada y que allí donde se encuentren, ellos puedan ser tocados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber compartido este momento conmigo y espero que haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga. Bueno, y ya que nos estamos conociendo un poco mejor, te invito a que me ayudes a compartir estos preciosos mensajes de la palabra de Dios. En pantalla puedes encontrar la información para que puedas ir a mi página y allí le des like, y asimismo también va a estar la información para que te suscribas a mi canal de YouTube. Gracias.